A mi marranita no me la quita. Primero voy a vender flores. Somos 4 las que tenemos calificaciones de 10. ¡Siempre el mismo relajo! Esta película es una síntesis de las causas de cualquier revolución. Habla sobre explotación, deshumanización y ambición desmedida con el fin único de hacer más dinero por hacer más dinero, a costa de los derechos y de la dignidad de las personas. Y obviamente, ese tipo de explotación siempre va a tener un límite. Pero el asunto es que hay muchos maderos en toda la República. ¿Pero qué es lo que quiere ese Francisco Madero? Les está ofreciendo tierras y libertad a toda esa bola de indios estúpidos. ¿Y qué harían con la tierra si la tuvieran? La tierra es para la gente, no para animales. La rebelión de los colgados es una película de 1954, dirigida por Alfredo Becrevena, asterisco, basada en la novela de Bruno Traven y escrita curiosamente por un tal Hal Crops, quien no era otro más que Bruno Traven con otro seudónimo. Esta película es protagonizada por Tito Junco, Miguel Ángel Ferriz, Luis Aceves Castañeda, Jaime Fernández, Amanda del Llano, Carlos López Moctezuma, Víctor Junco, Ariadne Belter y Pedro Armendáriz, quien, con todo y maquillaje, qué buena actuación. El algodón, el alcohol y la anestesia valen más de 18 pesos. Y eso es solo el material necesario. ¿Qué paga mis honorarios? Mi destreza con el cuchillo, mi sabiduría. Esto cuesta 300 pesos más o no hay operación. Por fin llegamos a esa etapa del cine mexicano en el que este alemán loquillo empezó a tener una gran influencia en la literatura mexicana. Si bien no era un escritor formidable, sus obras llegaron a todos los rincones del país, de la misma forma en la que el cine mexicano, sobre todo el del Indio Fernández, llegó a tener una constitución bastante homogeneizadora de la realidad mexicana. Bruno Traven retrata muy bien ese México rural en el que los conflictos por nimiedades se convierten en cosas grandes. Tal vez todos, por lo menos los que pertenecen a mi generación, llegaron a leer en la primaria o fueron obligados a leer en la primaria la famosa canasta de cuentos mexicanos. Y ya desde ahí podemos ver que en esa literatura aparentemente para niños, las historias que narra con esa crudeza y con ese realismo y con esa fidelidad no tiene desperdicio. Y además es el que escribió Macario, así que dejémoslo así por mientras. ¿Puedo hablar un momento con usted, don Félix? No. Es muy importante, se trata de los indios. A mí no me importan los indios, sino las indias. ¡Vamos, fuera! Una de las primeras impresiones que da la rebelión de los colgados cuando tienes un poquitito de bagaje cultural cinematográfico es que mucha de su temática sí puede ser comparable con el cine soviético o con la forma de hacer cine tras el triunfo de la revolución socialista en Rusia. Siempre va a ser una historia de explotación o de una redención que está buscando la clase baja sobre sus opresores. Y básicamente, tanto este cine impulsado por la Unión Soviética como esta película en particular, creada en el cine mexicano dentro del sistema priista, están abordando un tema bastante universal, por lo menos desde que existe la forma en la que por generar y producir se termina dejando de lado el rasgo humano. Se está dejando de lado el valor de la gente. De hecho, desde la primera escena en la que obligan con artimañas a firmar un contrato sin saber leer ni escribir, que lo condena a ser semiesclavizado en la selva, pues ya nos está hablando de cómo se van a comportar estos villanos. Y que sí, son villanos de Malolandia, pero eso también tiene su razón de ser. A mí lo que me interesa es el negocio, la producción, dinero. Eres el mismo de siempre. Así deberías de ser tú también. Todo el país está en crisis. Nuestra respuesta a esa crisis debe ser caoba, caoba y más caoba. A lo mejor para muchos, las actuaciones de los 4 villanos parecieran muy exageradas, que son malos porque sí. Y el asunto es que, en términos de dirección, esto es bastante válido, porque se tiene el objetivo de simplificar ciertas cosas. Cuando construyes un personaje tienes que meterle un trasfondo, y cuando le construyes un trasfondo muy complejo para entender sus intenciones, para entender cuál es el propósito de su vida y cuál es el final que va a obtener después de sus acciones, si es que funcionan o no, o si es que hace X cosa. Y esto tiene que ver con un factor muy determinante. La creencia capitalista de que los recursos son infinitos y la riqueza es infinita. Esto nos da a entender precisamente cómo es
que estas personas se deshumanizaron para explotar. Cuando simplemente lo estableces un personaje que ya está deshumanizado, entonces ya no sabe lo que es la empatía, ya no sabe lo que es el reconocimiento de su otredad, y por lo mismo se le hace muy fácil explotar a latigazos a quien le rodea. ¿No quieres que te ayude? Gordo, este es un buen plato, pero no para el cocinero. ¡Déjala! Tú sabes por qué. Esta historia se establece en un contexto social muy cercano entre la parte previa a la Revolución Mexicana y su estallido. Hay que tomar en cuenta que esta película está filmada en Chiapas y está establecida precisamente en un contexto chiapaneco, que en aquel entonces era la parte más remota del país, muy difícil de acceder, y todavía en los años 50 era bastante complicado llegar ahí si no era por ciertas rutas que ya estaban muy preestablecidas. ¿Cómo se toma este contexto sobre Chiapas en 1954? Hablando de una condición de finales de 1909 o principios de 1910. Lo curioso es que incluso en 1994, si todos lo recordamos, estas condiciones de enajenamiento persistían en esa región. Tanto así que vivimos un muy doloroso levantamiento armado en el que curiosamente había algunos defendiéndose con escopetas de palo, pero con toda la convicción de decir ya no más. Y básicamente es lo mismo que dice esta película. No puedo. Por mis hijos. ¿Esta noche? Sí, esta noche. Otra de las cosas que aparentemente pudiera ser criticable de esta película es el uso del maquillaje en pues digamos el 90% de los actores que salen a cuadro, que sabemos muy bien por otras películas que son gente de una tez mucho más blanca. Pero tratar de hacer un debate sobre el blackface aquí en México no tiene tanto sentido como lo tiene en Estados Unidos, y aquí hay que explicarlo puntualmente. El contexto por el que se señala el blackface en Estados Unidos se asocia directamente con la esclavitud y, valga la redundancia, la deshumanización de la gente afrodescendiente o afroamericana que estaba siendo explotada en Estados Unidos, donde no tenían derechos, no tenían voto, básicamente eran considerados peor que humanos. En el contexto mexicano es mucho más complejo porque vivimos hasta la fecha un mestizaje constante. Y bueno, para no entrar en tanto debate, había cierto clasismo, pero porque obedecía a cuestiones meramente superficiales y banales. Y es que para un proyecto como este, pues sí, se necesitaba gente con ciertos rasgos que lamentablemente pues no estaba metida en la industria cinematográfica, ya sea por exclusión o porque simplemente todo se creaba aquí en la Ciudad de México. Era más por necesidad, por decirlo así, aunque eso no lo justifica. Esto es lo que se llama un contrato. Ahora pongo tu nombre en él y listo. ¿Cómo te llamas? Cándido Castro, señor. Cándido Castro. Una de las características visuales más impresionantes de La Rebelión de los Colgados es sin duda el uso de la cámara. Este uso del ángulo holandés es bastante conciso. De hecho, lo vemos al principio en la secuencia de créditos y lo vemos en diversas escenas donde se está enfatizando el caos que se está viviendo por la opresión. Y la verdad es que, aunque somos muy críticos de que se utilice demasiado este recurso, sí tenemos que decir que si lo vas a hacer, hazlo bien. Y si te vas a atascar, atáscate con todo. Y Crevena, con ayuda de Gabriel Figueroa, lo explotaron al máximo y tal vez eso es lo que le da este look tan característico a una película con tantas motivaciones sociales y hasta culturales. Aunque no fue nominada al premio Ariel a mejor película, ganó 4 premios importantes y bien merecidos. Uno es la soberbia edición de Gloria Schumann, que ya sabemos que esta señora merece tener un premio aparte con su nombre para futuros editores y editoras. 2. Las actuaciones de Amanda del Llano, de Jaime Fernández y sus nominaciones a mejor guión y mejores actuaciones también para Pedro Armendáriz, quien no sale sobrado. Sí hay una parte en la que tal vez no tiene todo el protagonismo que le hemos visto en otras películas, pero eso habla de otro aspecto valorable dentro de la película, que es una película bastante coral, donde todos sus actores y todos sus personajes tienen un punto focal determinado en cada momento de la historia.
E internacionalmente esta película también tuvo su reconocimiento en su momento. Fue nominada por su dirección en el Festival de Venecia. De hecho, este es un crédito compartido porque no solo es Alfredo B. Crevena, es Emilio el Indio Fernández quien también tiene ese reconocimiento en este festival. Para contextualizar, tenemos que decir que originalmente esta película era dirigida por Emilio Fernández. Algo sucedió en la producción, a media filmación, no sabemos, que Emilio se apartó del proyecto, que lo dejó a medias por un desacuerdo creativo, queremos suponer. Y esto llevó a que Alfredo B. Crevena tomara la silla del director. Vale la pena seguir explorando películas de Crevena. Por este mes fue suficiente, pero tal vez en un futuro nos volvamos a topar con él.